¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos todos los días en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional, temas coyunturales que nos afectan como sociedad y que tenemos siempre que plantearlos de manera muy coloquial, muy cercana y sobre todo incluyente. Los invito siempre para que estén en contacto con nosotros en nuestras plataformas digitales, también para que nos sigan en Easy, en el canal 151 y también para que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter. Este 1 de julio, también les recuerdo, se cumple un año ya del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y también de la cuarta transformación, como ha sido llamada este nuevo proceso, esta administración. Y por eso hoy vamos a hablar acerca del papel que hasta ahora han jugado el PRI y también el PAN como oposición. ¿Cómo han votado también los temas que han sido impulsados por AMLO y con la cuarta transformación? ¿Realmente existe una oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Bueno, pues para analizar estos temas y mucho más, los invito entonces a que se queden con nosotros. Para hablar de esto, soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos. A casi 7 meses de que López Obrador está al frente del gobierno de México, se habla de que no hay una verdadera oposición a su gobierno. El PAN, el PRI y el PRD, otrora los partidos en el poder, ahora representan esa oposición. Pero la pregunta es si existe una verdadera oposición al gobierno y al partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas críticas a la forma de gobernar del presidente. Sin embargo, hasta hace algunos días no se había manifestado algún movimiento que declarara abiertamente ser una oposición. Fue el PRD quien alzó la mano y presentó el movimiento Futuro 21. Uno de sus integrantes, Jesús Ortega, afirmó en entrevista con Alejandro Cacho que quieren ser un contrapeso a este esfuerzo de Futuro 21 para construir esta gran fuerza que puede ser multipartidista o que puede ser unipartidista, que sea eficaz en el muy corto plazo de enfrentar esta arrogancia, esta visión absoluta del ejercicio del poder que tiene el actual gobierno. Si analizamos qué han hecho el PAN y el PRI como contrapeso en tiempos de López Obrador, pues vemos que es muy poco. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2018, Morena presentó la creación de la Guardia Nacional. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD aprobaron discutir la Guardia Nacional en un parlamento abierto para que víctimas y especialistas opinaran sobre el tema. Es decir, hubo un primer bloque que se opuso a una votación sin consensos. La recién reforma educativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero con 79 panistas que votaron en contra. El pasado 21 de junio, las bancadas de oposición en el Senado se impusieron a la mayoría de Morena y sus aliados y consiguieron posponer la votación de la revocación de mandato. No podemos ir a un proceso de reforma del Estado y a un proceso de reforma electoral. Abordemos el tema desde una perspectiva integral, estudiando cómo podemos hacer más eficientes los distintos órganos del sistema político electoral. Ante cualquier intento del uso del poder para generar clientelas y ante el intento burdo y absurdo del titular del Poder Ejecutivo de querer ir a la boleta electoral. Aquí hay que decirlo claramente y que se escuche fuerte y alto. No vamos a permitir que el gobierno de la República, a través de su partido hegemónico, vuelva a controlar el proceso electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se realice en otra fecha para que no intervenga en las elecciones intermedias del 2021. La gran duda es cuánto tiempo más gobernará López Obrador sin una verdadera oposición. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bueno, muy bien, pues para platicar de los temas que estamos ofreciendo el día de hoy nos acompañan primero Felipe Fernando Macías, él es diputado federal del PAN por Querétaro. Muchísimas gracias y bienvenido. Max, muy buenas noches. Claudia, Jorge Luis, un enorme honor estar aquí. Al contrario, es un placer también tenerte y muchas gracias por aceptar esta invitación. También saludo con mucho gusto a Claudia Pastor, ella es diputada federal del PRI. Bienvenida, Claudia, siempre es un placer tenerte. Es la primera vez, pero abrimos esta invitación permanentemente. Te lo agradezco muchísimo, Max, compañeros diputados, Felipe, Jorge. Gracias y aquí estaremos todas las veces que nos invites. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Y también, finalmente, saludo y presento con mucho gusto a Jorge Luis Preciado. Él es diputado federal del PAN. También, Jorge Luis, muchísimas gracias y bienvenido a esta mesa. Gracias, Max. Un placer estar aquí con Claudia, gran abogada, y con Felifer, compañero de bancada.
Definitivamente una mesa muy nutrida, una mesa importante y les agradezco que sí se hayan dado el tiempo para aceptar esta invitación. A ver, vamos a empezar con esta pregunta que es muy sencilla, pero que tiene muchas aristas. ¿Existe actualmente una oposición verdadera en nuestro país? Sí. ¿Sí? Empiezo contigo, Claudia. Gracias. Desde mi punto de vista, existe una oposición en la Cámara de Diputados que tiene su propio ritmo y sus propios lenguajes. Hemos estado trabajando de forma extenuante con esta, digamos, locomotora que traen de ocurrencias y hemos tenido que estar profundizando, entrando a los temas y en mucho explicándoles por qué no esto, por qué esto tendría estas consecuencias. En mi partido y en la fracción a la que pertenezco, realmente creo que hemos trabajado en hacerles ver las consecuencias de decisiones aceleradas, de ocurrencias. Y es un tren de ocurrencias. Si es un tren de ocurrencias, no es una planeación que tenía inclusive desde su discurso de campaña Andrés Manuel López Obrador, porque muchas de las cosas que se consideran como ocurrencias también son parte de lo que venía proponiendo en su campaña. En mi particular punto de vista, suenan a títulos, sí, de mercadotecnia, sí, loables, sí, con los que podemos estar de acuerdo, pero no hay nada más. Cada vez que entramos a debatir algún tema, por lo menos el trabajo del PRI ha sido constructivo, ha sido de sumar, de evitar consecuencias en los temas que son de interés de México. Te pongo el ejemplo de la seguridad, una demanda ciudadana constante, un problema añejo que requiere soluciones nuevas. Se presentó un proyecto de la Guardia Nacional con un matiz totalmente militar, cuando el reclamo desde la Ley de Seguridad Interior era que no tuviera ese matiz militar. Y trabajamos para que... Bueno, vimos una discordia entre Porfirio Muñoz Ledo y Dolores Padierna, que para qué era la Guardia Nacional, no estaba para eso, cómo es posible que la manden a la frontera sur de nuestro país, y sobre todo asumiendo que era una de las principales demandas de Donald Trump sobre esta cuestión migratoria para que se detuvieran los aranceles. Tuvieron una discordia al interior del país y también que pues marca una tendencia de lo que está sucediendo de alguna manera al interior de Morena. Esta discordia se puede contemplar como una pequeña fragilidad que existe sobre estas promesas o sobre estas posturas que son una necedad, como lo estabas planteando tú, Claudia. Pues por lo menos lo que a mí me parece cuando discutimos en la Cámara de Diputados el tema de la Guardia Nacional, el problema que teníamos enfrente era una propuesta de un mando militar. Toda la sociedad civil estaba en contra de un mando militar. ¿Qué optó por hacer el PRI? Responder y darle el instrumento, acorde con lo que quería la ciudadanía, de un mando civil, pero para responder a un problema de la seguridad, para exigirle al gobierno resultados. Totalmente. Quitarle pretextos de que no le dábamos el instrumento para no ser obstáculo y sí esperar resultados. Felipe, ¿qué papel está tomando entonces el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados actualmente ante esta situación? Bueno, primeramente, a la pregunta inicial, ¿hay oposición o no hay oposición? Yo creo que sí lo hay y la muestra muy clara fue la elección de apenas hace 3 semanas, donde Morena pierde en la mitad de los estados donde se compitió. Y si bien en el caso de Acción Nacional se pierden 2 gobernaturas, la verdad es que ya estaban muy cantadas con muchísimo tiempo de anterioridad, pero los porcentajes que se vislumbraban hace meses a lo que acabó siendo fue la diferencia muy reducida. En el caso de Puebla, por ejemplo, ganamos la capital y la zona metropolitana. Es decir, tan hay oposición que la ciudadanía lo ve como una alternativa real, responsable, y eso tiene mucho que ver también con la congruencia del discurso que hemos tenido desde que comenzó esta legislatura en muchísimos temas. Guardia Nacional, Acción Nacional votamos en contra y gracias a la denuncia que se hizo en la primera discusión en Cámara de Diputados se modificó en el Senado. La reforma educativa hoy tóxica que elimina las evaluaciones, que empodera a la gente, a estos grupos de choque radicales sindicatos, Acción Nacional la está votando en contra. Bueno, fuiste tú muy concreto y muy claro al decir en este momento en el Senado que sí era un regalo para la maestra Elbester Gordillo esta parte sobre... Tú reafirmas esta postura en ese momento de... Pues, fue una acusación directa, fue una postura directa la que hiciste en ese momento. Exactamente, porque hoy por hoy vemos a los sindicatos empoderados, lo que se había logrado quitar en 2013, que era empoderar un puñado de líderes, que ellos decidían quién sí podía ser maestro y quién no, eso se había retirado y hoy Andrés Manuel lo está regresando. Acción Nacional se está consolidando como esa oposición que está diciendo la verdad, que está viendo por los intereses de los ciudadanos, incluso más allá de los errores que pudimos haber tenido en el pasado cuando nosotros gobernamos. Hoy no nos lo estamos lamentando en el pasado, no nos quedamos en lo que sucedió hace 10 o 15 años, sino que estamos viendo hacia adelante, denunciando la corrupción. Como decía Claudia, no nada más este tren de ocurrencias.
sino de incongruencias, de decir una cosa y hacer otra, que a final de cuentas quien está siendo damnificado pues son los mexicanos. Vemos una serie de dichos y de hechos que realmente pareciera que el presidente vive en un mundo de fantasía o en una realidad alterna. El tema del sargazo, el tema de estar regalando millones de dólares a Centroamérica cuando tenemos una crisis de salud, crisis alimentaria, crisis de educación, crisis de seguridad, el mandar Guardia Nacional que se le dio una herramienta para combatir a la delincuencia organizada y que ahora está cazando migrantes. Es decir, son, por donde veamos, indicadores alarmantes para la sociedad, y Acción Nacional ha sido un partido que desde el día 1 con valentía está denunciándolo y también como oposición responsable, acompañando lo que consideramos que es bien para el país, como Guardia Nacional o el 19 Constitucional, por ejemplo. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Es una explicación además que nos da ilustración sobre esta situación, sobre la postura del PAN y el PRI. Jorge Luis, diputado Jorge Luis, planteando la misma pregunta, pero también al mismo tiempo explicando o tratando de explicar esta postura que toma Andrés Manuel López Obrador sobre este tren de ocurrencias, concretamente con el problema de la migración en nuestro país, con usar la Guardia Nacional, que además también pone en tela de juicio este equilibrio tan frágil en el que está el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué análisis, qué lectura le puede dar a esta situación? Yo quiero plantear dos cosas. La primera, yo creo que sí hay ocurrencias, pero nosotros presentamos un documento del Comité Nacional a principios de diciembre del año pasado, que es un problema de modelo. O sea, ellos van por un cambio, no un cambio de gobierno, van por un cambio de régimen. Y sí han planteado un modelo absolutamente muy cargado a lo que parece Venezuela. Digo, con las salvedades que tenemos una frontera de 3.209 kilómetros con Estados Unidos. Pero en el modelo que presentamos a Marco Cortés, decimos, van a ser tres cosas. Uno, el control de las cámaras. Ajá. Dos, el control del Poder Judicial. Tres, el control de las elecciones, desapareciendo el Instituto Nacional Electoral. Cuatro, presionando a los inversionistas o a los hombres más ricos del país. Hay que recordar que de los 10 hombres más ricos del país, 7 tienen concesiones del Estado. Entonces es muy fácil decir, tú no quieres apoyar este modelo, te retiro la concesión. Estamos hablando de telecomunicaciones, trenes, televisiones, etcétera. Entonces, sí hay mucha presión, incluyendo algunos medios de comunicación que también tienen concesión del Estado. Entonces, realmente dentro del modelo, tanto político, social o económico, lo han seguido al pie de la letra. O sea, los dictados de la izquierda cubana, venezolana, un poco el acuerdo de brasileño, no se han despegado ni una coma, debilitar los órganos constitucionales autónomos, hacer que renuncien sus titulares, meter a peleles que no tienen la más remota idea, que es una Comisión Reguladora de Energía, que es un IFETEL, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el Banco de México. Hoy, realmente, cuando tú ves todo ese modelo, dices, caray, algo está pasando ahí. Cuando tienes un ingeniero agrónomo coordinando los trabajos de Petróleos Mexicanos, dices, algo no está funcionando bien en el país. Y todo lo que estamos viendo es las consecuencias de implementar un modelo en el país que no se adapta a los mexicanos, entre ellos el modelo educativo. Pues en la reforma educativa es un regalo al Bester, no, pero el amparo que le regalan para que salga libre, sí. Como el amparo que le regalan a Granier para que salga libre, como el aviso que le dieron a Lozoya, porque no es posible que puedas detener a Ancira en España y no puedas detener a Lozoya en Polanco. Entonces, realmente yo creo que hay una ficción de lo que se está haciendo y dentro de ese modelo cometieron un grave error, abrir la frontera sur pensando que Estados Unidos no iba a reaccionar, cuando de entrada, si tú dejas pasar 5,000 migrantes, a este país han llegado, nada más te pongo 5 casos, el caso chileno, 7,000 chilenos, el caso del golpe de Estado en Argentina, 5,000 argentinos, en el golpe de Estado en Uruguay, 2,000, la guerrilla en El Salvador, 100,000 salvadoreños, en la guerrilla en Guatemala, 200,000 guatemaltecos. Si tú abres la frontera y le pones 370,000 migrantes a los Estados Unidos en la frontera, por supuesto que te van a protestar. Y entonces ahora no solamente los tenemos que deportar, sino tenemos que apagar el muro de Trump, pero en nuestra propia frontera, con nuestra propia Guardia Nacional, que en lugar de ir a combatir al narcotráfico, que no lo están haciendo en absolutamente nada, está de plácemes el narcotráfico. Bueno, no ahora ni nunca, ni antes. No, pero déjame decirte una cosa, en el caso del narcotráfico te voy a dar 3 datos que asustan. Primero, en los primeros 6 meses de Felipe Calderón se detuvieron 3,900 kilos de cocaína. En los primeros 6 meses de Peña Nieto se detuvieron 4,800 kilos de cocaína. ¿Sabes cuántos kilos de cocaína se han logrado detener? Menos de 20,000 seguramente.
4 kilos. 4 4 kilos. Pero a ver, estamos no hablando, 4 diputado, toneladas, 4 kilos. estamos No hablando están haciendo nada, ¿eh? de cortarle la cabeza a un monstruo de 10,000 cabezas que no tienen rostro, porque el crimen organizado en nuestro país no tiene rostro, y que no existen las facultades dentro del gobierno federal, tampoco con la creación de la Guardia Nacional para combatir este problema, entre muchos otros. No, pero sí le dimos herramientas. Guardia Nacional, el tema de confiscar bienes, el 19 constitucional, extinción de dominio. O sea, sí ha habido herramientas que les hemos estado entregando. Se las dieron. ¿Y entonces? Pues ¿Qué hacen con esas herramientas? ¿Las tienen guardadas? No hay la voluntad del gobierno federal. Piensa que con discursos todas las mañanas va a arreglar los problemas de este país. El problema grave que tenemos ¿Pero qué son las mañanas entonces? ¿Anuncios parroquiales? Nada más. Propaganda electoral. Para ser claros, me parece que tenemos a un ejecutivo que todas las mañanas sale a... Tenemos una encuesta que hace poco hicieron Levante la donde... mano. Bueno, ¿Quiénes están a favor? ahorita entramos al tema de la participación directa, pero de entrada hay una estadística de mentiras Sí. en las mañaneras. O sea, realmente estamos viendo a un presidente que sale todos los días a decir lo que cree que las personas quieren escuchar. A mi parecer, con una falta de seriedad en el ejercicio gubernamental. ¿Y qué estamos haciendo desde la Cámara de Diputados? Trabajando por perfeccionar lo que parece que sus diputados no entienden, por apoyar a México en lo que podemos y ser constantes y fuertes en todo lo que lastima. Hace un momento tú me preguntabas que si se habían preparado. Pues es impresionante. Llevaron 20 años de campaña permanente y siguen con un discurso de oposición. Sí. Entramos a los temas serios en la Cámara de Diputados, a los temas técnicos en la Cámara de Diputados y no tenemos forma de debate. Las respuestas constantes son: nosotros ganamos con 30 millones de votos, se cambió el régimen, ustedes se van. Sí, pero mira, México, hay una demanda en el tema educativo. Nosotros pensábamos, a ver, no tenemos los votos para defender la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación. ¿Pero qué sí tenemos? Tenemos los votos para dejarlo igual que el Instituto Autónomo, con las mismas facultades y sin que lo nombre el presidente, con este desdén por el conocimiento, con este desdén por la preparación, por este desdén por las instituciones. ¿Es la razón entonces esta, la que está poniendo sobre la mesa Claudia Felipe, que no hemos visto al PAN y al PRI debatir sobre estos temas, sobre los temas de educación, sobre los temas de flujo migratorio, sobre los desabastos de medicamentos en el sector salud? ¿Por qué no los hemos visto debatir? ¿Sí son estas las razones? No, yo creo que sí hemos debatido, a ver, pero también Pero en la hay que Cámara de estar en Diputados una no ha consciente. existido todavía ese debate. Bueno, Nos falta difusión. De entrada estamos en periodo de receso y hay muchos temas de coyuntura que no se han podido desahogar en el Pleno, especialmente temas de coyuntura, pero hemos entrado a todos los temas. Ahora, también hay que decirlo así, porque a veces pareciera o tal vez la cobertura mediática no es igual a los partidos de oposición. Hay que decirlo, el foco mediático y con la figura del presidente que es potente mediáticamente, hay que decirlo, y cuando marca agenda con las mañaneras, que para mí las mañaneras no es más que un cúmulo de chistes y mentiras. Así es. De una realidad que no existe. Ya lo dijo el estudio. Si hablamos mediáticamente, es una figura sumamente poderosa. Exacto. ¿No? Entonces, también en ese ámbito, hay que decirlo, no es lo mismo la potencia que va a tener el discurso oficial al discurso que obviamente los diputados de oposición estamos tratando de empujar como una opinión de contraste, para ofertar elementos a los ciudadanos para que hagan un juicio bien informado y no nada más el discurso oficial. Eso también que implica que la oposición tiene que buscar nuevos mecanismos de comunicación, ¿sí?, redes sociales, entre otros, también un contacto permanente con el ciudadano para que conozcan la otra parte de la moneda. Hay que decirlo, sí estamos en desventaja mediática, por eso a veces parece que no estamos. Ahora, también hay que decirlo con toda claridad. Hoy por hoy también las organizaciones civiles, las asociaciones civiles tienen más legitimidad incluso para dar opiniones respecto a lo que está haciendo el presidente. Cargamos con un desgaste, no solamente las fuerzas de oposición, PAN, PRI, etcétera, incluso Morena. Sí. Y lo vimos reflejado. Y acelerado. Es decir, todo lo que huele a color partidista, la gente lo rechaza. Incluso hasta Morena, como lo vimos. ¿Qué nos queda a todos los partidos? Recuperar la confianza ciudadana, un discurso de congruencia con los hechos, pero sobre todo ir al ciudadano e informarle de lo que está pasando. Eso es muy importante, diputado, porque a ver, si nosotros como medios de comunicación o de alguna manera las herramientas más importantes para que la sociedad funja como una oposición real están fallando o no se están llevando a cabo como se debería, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Porque la sociedad, al final de cuentas, tiene que fungir como el actor más importante de oposición. Sí, mira, yo lo veo como un proceso normal, lo que está pasando.
Porque cuando tú ganas con un porcentaje como el que ganó él o como el que ganó Vicente Fox, por ejemplo, pues traes un bono de legitimidad que le llamamos, pero es un bono que se va desgastando. Es decir, hace 2 meses el señor traía el 80% de aceptación. Hoy tiene el 61% en la última encuesta de Mitofsky. O sea, ha perdido 19 puntos en 2 meses. Hubo estados que ellos apostaban que iban a arrasar. El caso Pero de entonces nada sigue siendo alto, para estas alturas del gobierno. Tiene 6 meses de gobierno. Yo quisiera... 6 meses en 6 meses, en los primeros 6 meses de Enrique Peña Nieto, ¿cómo estaba en popularidad? Siendo que también fue un presidente popular a esta misma altura. No, Vicente Fox y Enrique mantuvieron su popularidad arriba de los 70 durante todo el primer año, sin ningún problema, ampliamente. Llegaron a la intermedia con una popularidad. Estamos viendo entonces la caída de la popularidad de Andrés Manuel. Es muy acelerada. De hecho, en el Pacto por México, todavía Enrique Peña Nieto, con las 11 reformas estructurales que hicimos, se mantuvo en una imagen muy alta. Realmente el problema viene cuando te toca el problema de Ayotzinapa, que viene el declive de la aceptación del presidente Peña Nieto, pero realmente siempre estuvo muy bien calificado, por lo menos los primeros 3 años. Entonces aquí Andrés Manuel en menos de 6 meses ya lleva 60 puntos. Si en los siguientes meses, con el problema que trae de la crisis de medicinas, el problema migratorio, el problema esta semana de seguridad, fue la semana más gris de esta administración. ¿Asumen que esta semana también tuvo que ver con esta decaída de popularidad? Pues a mí me parece que sí hay una tendencia absoluta a ir aceleradamente hacia abajo. Creo que México no había experimentado un nivel de desabasto en combustible como el que presentaron por una jamás en la vida. Ineficiencia. Alguien se pregunta dónde están las pipas que fueron a comprar sin licitación y que cuando las compraron no reunían los lineamientos. Y aquí déjame hacer un énfasis técnico. Los lineamientos establecen fricción técnica, frenado de sustancias peligrosas. Por eso se pide ciertas características técnicas de capacidad, velocidad y freno. Fueron a comprarlas, no se fijaron en lo que decían las normas y después modifican las normas. ¿A qué estamos exponiendo a la ciudadanía? Porque no saben, o no quieren entender, o no quieren leer las normas. Pero ahorita tenemos, si es que llegamos a ver esas pipas, pues que la ciudadanía se haga a un lado, porque de entrada esos pesos y transportes es una bomba de tiempo. Claro. Pero también mencionabas qué pasaba con la comunicación y también lo mencionabas, Felipe. Al iniciar este programa decíamos, ¿qué pasa con Morena? Y nos pasa en la Cámara de Diputados. No debaten. Si los invitan a un programa, normalmente no van o se bajan 5 minutos porque antes. siempre guardamos una silla para invitar a un representante de Morena por alguna razón. No es la primera vez, y el auditorio lo sabe, no han querido venir, estamos esperándolos, les hacemos la invitación constantemente. Esta mesa no va a ser única, lo vamos a seguir haciendo, porque es importante también encontrar esta contraparte, también encontrar la explicación de por qué suceden estas cosas, ¿no, Claudia? Y mira nada más, además de tener este diario mensaje de frases huecas del presidente, también tenemos, hay que fijarnos qué está pasando con el modelo de comunicación política. Tenemos a Notimex, que es un órgano encargado de informar a la ciudadanía, es decir, diferenciar opinión política o ideológica de hechos concretos. Se ha usado como una herramienta ideológica, un instrumento del Estado. ¿Qué pasa con el Canal 11? El Canal 11 también está enfocado a la transmisión de una ideología. Se están usando los canales neutrales e institucionales sin hacer una distinción entre gobierno y un partido político o una determinada ideología. Porque por ley debería de existir un canal de comunicación en un medio para... Pero ¿en dónde está? Canal 11 no está. Notimex tampoco ejerce esta postura. Nosotros estaremos pugnando ante las autoridades electorales porque se está violando absolutamente el modelo de comunicación política donde no se puede utilizar los canales oficiales para hacer propaganda. Entonces no existe. O sea, existe, pero no se toma en cuenta entonces este papel para... Tenemos una destrucción acelerada, en mi punto de vista, de las instituciones. Quitaron estancias infantiles sin saber cuáles eran las consecuencias. Detuvieron el abasto o la compra de gas. Y vamos a uno de electricidad. Ya lo tuvimos en la península. ¿Por qué? Porque detuvieron las licitaciones. Y tenemos una crisis en salud porque también detuvieron la compra de medicamentos sin pensar en la distribución. Así es. Y pues evidentemente la Cámara de Diputados no tiene el nivel de resonancia necesario porque esto que te estamos comentando aquí y que aquí te lo digo y se lo digo a tu auditorio, lo hemos dicho en el Pleno una y otra vez. A ver, Claudia, entonces esta crisis, para que la gente lo entienda coloquialmente, esta crisis concretamente de los medicamentos, antes se licitaba para que una misma empresa
distribuyera los medicamentos, fuera la fabricante de los medicamentos y distribuyeran también ellos mismos. Ahora se está licitando de manera separada. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué existe esta crisis, Felipe? De hecho, el problema viene en octubre, cuando se aprueba la nueva ley orgánica, bueno, las modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. La oposición, se lo dijimos a Morena, incluso para el beneficio de ellos, que el hecho de centralizar las compras, todo en Hacienda, y retirar las unidades administrativas de cada secretaría iba a entorpecer la efectividad de las propias secretarías. Y hoy ese entorpecimiento, esa ineficacia y esa necedad de no escuchar a la oposición, que era para el bien de los ciudadanos, está generando el desabasto de medicinas. Y la ineptitud, la terquedad, la necesidad de no escuchar voces es lo que genera también ya consecuencias graves en las cosas más importantes para los ciudadanos, como es la salud, como es la falta de medicamentos y como es la falta de infraestructura. Ese es el claro ejemplo de cómo sí se hace oposición, pero también ante la cerrazón, ante la terquedad, pues no avanzamos hacia ningún lado. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos a la ciudadanía? Es que más allá de las filias o preferencias que tengan, se escuchen a todas las voces, se escuchen a todos y se haga un análisis respecto a lo que les impacta, lo que les afecta y cómo actuar respecto a esos temas. Y creo que siempre va a ser muy sano la diversidad de opinión para tener una postura en específico. Correcto, Jorge Luis. Mira, yo creo que hay un presidente demasiado protagónico y hay una ausencia total de secretarios. Entonces, ahí tienen un problema muy serio. O sea, no hay quien opere ni siquiera las decisiones presidenciales. Como quiere meterse en todos los temas y es todólogo, etcétera, pues cometen muchas pifias. Pero hay 3 gentes que ya lo han dicho. Primero fue Germán Martínez. Que dijo, no puedes, en esto no se puede ahorrar. Combate a la corrupción, eso no es ningún problema, creo que le hemos dado las herramientas para que lo hagan, pero no pares de distribuir medicamentos porque los niños con cáncer pues no se van a esperar a que termines tu lucha contra la corrupción para tener el medicamento que necesitan, o los enfermos de VIH. Se lo dijo también Porfirio Muñoz Ledo en el tema migratorio, o sea, no te puedes someter ante Estados Unidos. Fueron a negociar. ¿Cómo qué fueron a negociar? Porque realmente lo que nos impusieron fue todo un tema migratorio en función de que retiraran los aranceles. Cuando sí tenemos... Y nos recibieron como héroes, además. No, pero además tenemos elementos para negociar. En la historia de México y Estados Unidos, en los 3.209 kilómetros de frontera, nunca ha cruzado un terrorista. Nunca ha cruzado un arma química, un arma nuclear, un arma biológica. Hemos sido protectores de todo ese ombligo que tienen de más de 3.000 kilómetros gracias a la inteligencia mexicana. Tú lo tienes que poner sobre la mesa y decir, oye, yo te estoy cuidando una parte muy importante de tu seguridad nacional, soy parte de tu círculo más importante en materia de seguridad nacional, no me puedes obligar a hacer esto. Pero no pusieron ningún tema, se sometieron al retiro de los aranceles y hoy Donald Trump nos usa para lo que ya nos usó una vez. Primero nos hablaba que éramos ladrones, asesinos, violadores, y en función de eso hizo su campaña. Ahora nos pone una estrellita y les dice a los demócratas, México trabaja más que ustedes, por lo tanto, necesito el voto latino. Totalmente. Nos está usando, son muchas cosas las que vamos a platicar. Si me permite, vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Tenemos todavía temas importantes sobre este tema. Los invito para que nos sigan. Hacemos esta pausa comercial muy breve y regresamos con esta mesa de análisis político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos hablando acerca de si que existe oposición o no en este momento en diferentes partidos políticos ante la situación que está viviendo nuestro país. Recuerdo a los invitados que tenemos. Está Felipe Fernández Macías, diputado federal del PAN, Claudia Pastor, diputada federal del PRI, y también el diputado Jorge Luis Preciado, diputado federal del PAN. Nuevamente, muchas gracias. Y replanteo esta pregunta. Sí, estamos de acuerdo en lo que se debe o en lo que se ha dejado de hacer en diferentes temas, pero también tenemos que hablar y tenemos que ser muy claros en que la oposición, en este caso la oposición del PRI y del PAN, no ha ejercido una fuerza contundente para poner todos estos hechos sobre la mesa, concretamente. ¿Por qué? Y lo digo de esta manera, ¿por qué el PRI le ha dado su respaldo en la mayoría de las iniciativas últimamente a Moreno? O sea, se habla de este mito de primor, ¿existe este acuerdo como se le conoce ya como primor o no? Porque este respaldo ha sido evidente. No existe, Maxi, qué bueno que me lo preguntas. El Partido Revolucionario Institucional tiene una política que en su nombre lo lleva. Es institucional, tiene un ADN institucional. ¿Y entonces por qué han respaldado estas propuestas? Por ejemplo, déjame explicarte, en la reforma educativa, como el ciclo de cualquier política pública, aprendimos de la implementación de una reforma estructural de ese calado y efectivamente las cargas administrativas hacia el magisterio en las distintas y constantes evaluaciones, sin contemplar adecuadamente la valoración de ciertos méritos, requería hacer algo que nosotros denominamos una evolución educativa en todo
la propuesta que se trabajó y que incluso mis compañeros del PAN trabajaron fuertemente, aunque al final, por las razones que fueran, no se sumaron, estuvimos trabajando para perfeccionar, evolucionamos la reforma educativa. En ninguna parte se dice que se devuelva nada al sindicato. Problema de Morena, sin las leyes secundarias, asumen ese paquete. Ahí estará el PRI para oponerse. Pero hemos trabajado porque políticamente es fácil solo señalar, es fácil solo criticar, que es algo que tienen muy acostumbrado el partido en el poder, solo criticar. Pero también tenemos la obligación como legisladores de ver por México y de construir por México. Nosotros no podíamos dejar de ver los errores de la implementación de cualquier círculo de política pública para corregir lo que estaba mal y rescatar lo que estaba bien. Rescatamos primera infancia, rescatamos que sean órganos técnicos quienes evalúen. Nosotros rescatamos los derechos del magisterio para reconocer los méritos que tienen en su desempeño profesional. Dejamos un órgano descentralizado que no va a nombrar bajo este desdén el presidente de la República y que por lo menos intervendrá el Senado. Hemos estado trabajando, pero son temas que hace un momento lo comentábamos. A veces el nivel de la ocupación del auditorio en sacar el día a día, pues creo que para eso estamos los legisladores, para ocuparnos de la parte técnica, de entrar a esos detalles, y a veces tampoco, frente a esta escalada de ocurrencias, existe la difusión para ir explicando detalladamente por qué asumimos una posición. Entonces, en concreto, no existe ningún pacto con ellos, hemos trabajado en cada uno de los temas, y si quieres te puedo platicar todo lo que hemos votado en contra. A ver, hablando de votaciones, y voy a dejar momentáneamente este tema en pausa Claro, con el sí. PRI, voy ahora con los diputados del PAN. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué balance hacen hasta el momento sobre las votaciones de los miembros de su partido frente a estas diferentes iniciativas? ¿Por qué no hemos visto una figura del PAN contundente como lo habíamos visto en administraciones anteriores? Primero voy contigo, Felipe, y después contigo, Jorge Luis. Yo sí creo que hay una diferenciación del Partido de Acción Nacional respecto a toda la oposición. Y muy claramente, Guardia Nacional en el primer dictamen se votó en contra. Fuimos lo único de lo que se planteó ya en un debate posterior en el Senado con las modificaciones. Revocación de mandato, también con toda puntualidad, votamos todo el grupo parlamentario en contra. Ahí desgraciadamente el PRI también se fracturó, y Rubén Moreira y Luis Miranda votando a favor de revocación. Le dieron los votos que ocupaba ¿Y Morena. entonces por qué no se hizo para una la fuerza revocación en conjunto? Eso es lo que lamentamos. O sea, que digo, con mucho respeto para Claudia, pero por alguna u otra razón siempre el PRI le acaba dando los votos que ocupa Morena. Bueno, Pasó yo en niego esa Guardia, afirmación. pasó en revocación de mandato y ahora en la reforma educativa, donde sí está claramente en el 16 transitorio que se abre la puerta a regresar al régimen de la compra y Pero venta de plazas. anteriormente, Felipe, Tanto está PRD sucediendo- y PT hacían una alianza y sí generaban esta oposición. ¿Por qué ahora no se han puesto de acuerdo en PRI y Es el que PAN? eso es lo, a ver, eso es, más allá de colores y más allá de que seamos oposición o no, lo que sí creo que debe ser obligación de la oposición es abanderar causas que sean por el bien del país. Educación fue una, la revocación, proteger la democracia, nuestro sistema democrático es otra. Ahora, el PAN está dando la lucha de manera congruente y sí nos caracterizamos como la única oposición real en este país. Lo que sí vemos con ¿El mucho PRI orgullo, entonces no más está allá. fungiendo como una oposición? Les repito, nada Para más mí sí. los números, por así decirlo, han dicho otra cosa. Sí, debatámoslo. ¿Por qué sí? ¿Por Pero qué no? lo que sí, nada más sí quiero dejar muy claro, más allá de figuras dentro de Acción Nacional, la congruencia de estos meses, de ya casi un año de la legislatura, se derivó en un resultado electoral de hace 3 semanas, donde Acción Nacional gana la mitad de los estados donde hubo competencia. Y creo que eso nos da mucho aliento de que la ciudadanía es responsable, analiza, más allá de popularidad de un presidente o más allá de una mayoría avasalladora como Morena, la ciudadanía sí ve la opción de Acción Nacional como una opción responsable y esa es una obligación muy importante para nosotros mantenernos así. Claro, pero se escucha muy bonito, pero no se ejerce de una manera concreta esta oposición, Jorge Luis. Mira, A ver. yo creo dos cosas. La primera es una cuestión de números también. Sí. O sea, la gente votó hace un año y le dio una mayoría en la Cámara de Diputados y le dio una mayoría en la Cámara de Senadores. Entonces, finalmente estamos viendo el reflejo de algo que la gente decidió. Entonces, por más que no nos subamos a tribuna y les mentemos la madre, van y votan. Ni siquiera son capaces de subir a debatirte ningún tema. Ellos levantan la mano, como les dijeron, se acabó el debate. Podemos hacer miles de propuestas que las hemos hecho, levantan la mano, te las desechan. Realmente, donde sí aparece esta alianza entre el PRI y el PAN muy sólidas en el Senado de la República, porque de alguna forma ahí sí han logrado
juntar esos votos para no tener la mayoría calificada. Y entonces eso ha permitido parar Guardia Nacional, revisar el tema laboral, revisar el tema educativo, revisar el tema de revocación de mandato. Entonces, sí hay una oposición dentro del Senado porque los números sí les dan. Acá juntos, PRI, PAN y todos los demás, pues somos 160 diputados. No Pero podemos a ver, Jorge parar. Luis, ¿por qué antes la oposición era menor y se ejercía con más poder? Antes la oposición era mucho más chica que ahora y tenía mucho más peso. No, tenía el peso de protestar, pero no tenía el peso de decidir. Pero por lo menos se daba a notar que no tanto en las Porque decisiones, había un pero sí sistema ejercía. democrático mucho más abierto a la crítica. Es decir, los gobiernos del PRI y del PAN pudieron durante muchos años soportar la crítica de lo que fuera, se les permitía subir a tribuna. Hoy, cuando tú quieres pedir que se abra un debate, te mayoritean en el pleno y ni siquiera se abre el debate, ni siquiera es posible. Es más, no se abre el debate ni en comisiones. Te voy a dar un caso. El caso del presupuesto que se está ejerciendo, faltaba media hora para que fuéramos al pleno a votar y no tenían el dictamen porque no se los había mandado la Secretaría de Hacienda. Y yo les dije, pues denos el dictamen para discutirlo. Entonces no tenían dictamen, les llegó el dictamen, faltaban 5 minutos, digo, aquí está el dictamen, vámonos al pleno a votar. Así de absurdo, así de gandalla, por decir el término, ¿no? Lo han venido haciendo. Y por eso, pero sí la gente sí está notando, a lo mejor no nota el discurso de la oposición, pero sí está notando las consecuencias. No bajó el gas, no bajó la gasolina, tuvimos los 6 meses más violentos, llevamos 17,000 muertos. Cuando en 6 meses con el presidente Calderón tuvimos 2,500, con el presidente Peña 2,600, llevamos 17,000 en 6 meses. O sea, esto es impresionante, hay una matazón por todo el país y el señor lo que se está dedicando es a dar mañaneras. Hay un detalle mucho más grave. En los primeros 6 meses el empleo se cayó, pero brutal, porque no hay la certeza jurídica para venir a invertir. Bueno, mayo fue el mes más dramático en 10 años sobre los temas de desempleo, de no generación de empleo. A mí me gustaría hacer una analogía para el auditorio. Tú nos preguntas por qué no se ve una oposición como tal vez se veía en el pasado. O veías la a oposición Morena. Antes era Déjame pero traducirlo tal vez a un partido de fútbol. Podía ganar un equipo, podía ganar otro, pero jugaban con las reglas que teníamos. El problema que tenemos con Morena es que quitaron las reglas. Ese es el gran problema. No estamos jugando con las reglas de un determinado número de equipos, con una portería, con unos tiempos, con unos árbitros. Ellos, si no les gusta el árbitro, no lo respetan. Ellos, si es tu portería, pero en ese momento quieren, cambian la portería. No se puede jugar fútbol si no se aceptan las reglas del juego. ¿Y cuál es el problema con Morena? Que no aceptan las reglas institucionales, ni el reglamento de prácticas parlamentarias, ni ninguna ley o institución. Por eso tú ves descompuesta una posición, porque nos ceñimos a reglas. Hay un pacto social de cómo trabajamos políticamente. Bueno, está deshecho también, así como están deshechas muchas instituciones y están desempleados muchos mexicanos. Y a ver, sumando a todos los actores que participan, que también tienen una voz importante, Gerardo Noroña declaró, te brincaron los ojos, Claudio, declaró que no existe una oposición contundente en nuestro país. Voy a recapitular, a recuperar justamente estas declaraciones y regresamos para hacer un análisis al respecto. Vamos a ver. Yo creo que el problema de la oposición es que se está desesperando. Es que quisiera que esto cambiara ya, pero desde ahora les auguro que si siguen por ese camino les esperan décadas en la oposición. Porque no, miren, ya hubiera querido yo esta herramienta que me pidieran esto para 3 años, exigir que revoquen el mandato de mi adversario político. Un demócrata como el compañero presidente les da esa herramienta y vienen aquí a vituperarla. Vienen a hablar mal de ella. A ver, quienes conocen y recuerdan la historia saben que la oposición estuvo durante más de 70 años, pues simplemente ahí, saben, como espectadores. Ahora él dice que estamos en una situación también, pero al revés, que ahora esta oposición, representada por ustedes, puede, según él, esperar durante décadas lo mismo, sentados, porque no están haciendo un contrapeso importante. ¿Qué opinan, Claudia? Permítame parafrasear. Voy contigo primero, después contigo, Felipe y claro Jorge Luis. que sí, Max. Creo que si voy a parafrasear a este diputado, diría que el problema del gobierno es que se creen oposición. Más que otra cosa, ellos siguen actuando como si fueran una oposición, como si no tuvieran responsabilidad pública y pudieran decir que hoy creo el instituto para devolverle al pueblo lo robado sin análisis presupuestal.
y bajo una mal llamada austeridad despido a miles de funcionarios honestos. La indebida generalización de que todos son corruptos es negar el talento en México. Y hoy vemos a una ciudadanía molesta. La cifra de empleo se cayó en mucho porque de todas las secretarías están despidiendo a miles de personas bajo una mal llamada austeridad. La austeridad no significa correr a la gente. La austeridad significa eficientar los recursos. Pero entonces, ¿por qué si estos funcionarios eran honestos, por qué existían unos índices de corrupción tan altos en administraciones anteriores? Lo que pasa es que la vinculación entre corrupción y funcionarios es una de las grandes falacias que vendió en el mercado de la propaganda electoral Morena. ¿Dónde está la corrupción entonces? La corrupción está, me parece, en el análisis y replanteamiento de los diseños. México tiene instituciones muy valiosas, lo que pasa es que hemos enfocado siempre desde el lado negativo, siempre hay áreas de oportunidad. Ningún país del mundo logra determinar en una sola administración todos los problemas que la realidad le presenta, es un dinámico. Claro, pero en el análisis no se gastaba el presupuesto, alguien tenía que gastar en estas situaciones, ¿no? Pero a ver, hagamos un comparativo con el gobierno anterior. Teníamos estancias infantiles en un gobierno corrupto. Teníamos instituciones autónomas, teníamos salud, teníamos abasto, teníamos gasolina, teníamos el Instituto de Emprendedores. Habíamos subido a México al nivel 5, 8 en turismo, lo quitan. ¿Qué te parece que sea más corrupto? ¿Lo que están haciendo ahorita despedazando las instituciones o cuando teníamos a ese México que se veía tan mal? Se daban por sentadas las bases del juego y creo que ahorita los mexicanos están viendo con gran preocupación que se equivocaron. Les vendieron un espejo de que todo estaba mal y ahorita sí estamos viendo cómo está mal. Hay una incertidumbre constante. Completamente, estoy de acuerdo, pero yo no veo tan preocupado al gobierno federal acerca de esta preocupación de la ciudadanía en general, que además tendría que ser el actor o la herramienta más importante sobre esta oposición en nuestro país. ¿Qué opinas, Felipe? Bueno, es lo sobre, que te comentaba. sobre lo que plantea Claudia y sobre lo que tenemos que esperar a partir del futuro de la oposición en México. Que yo quisiera ver a Fernández Noroña en 2 años justificando hacia dónde están llevando este país, al precipicio. Yo leo que se está desmoronando el país a pedazos. Yo quiero ver con qué justificación van a salir después de que tuvieron mayoría absoluta en las cámaras. Y con ese discurso siguen buscando enemigos, siguen buscando a quién echar la culpa, cómo justificar, poner pretextos respecto a lo mal que están gobernando. Y fíjate cómo sí, incluso la oposición, cuando no nos dan los números, cuando no nos dan los votos para poder contener dictámenes, cómo sí estamos produciendo beneficios para la ciudadanía. Los amparos promovidos por el tema de estancias infantiles. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando nada más en la tribuna hablando o lamentándonos porque somos pocos. Estamos buscando todas las herramientas legales a nuestra disposición para velar por los intereses de los ciudadanos. Y hoy ya es triunfo el haber logrado que se recuperara el presupuesto para estancias infantiles, para madres solteras, para los niños de primera infancia. Lo logramos la oposición, porque no nos quedamos con los brazos cruzados. Y hoy es un beneficio tangible logrado sin necesidad de tener los votos. Hoy ya creo que la oposición ha producido mucho más que incluso las fuerzas políticas aliadas de Morena, como el propio Fernández Noroña. Y si se ha logrado entonces mucho más, Jorge Luis, ¿por qué no se ha reflejado y por qué se sigue manteniendo una recesión? O bueno, por lo menos eso es lo que vemos la mayoría de los ciudadanos y lo que hace que la mayor parte de la ciudadanía esté empezando a tomar en cuenta con esta decadencia de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo es un tema de diseño. Ellos están copiando un diseño muy armado al venezolano, en donde retiran recursos de manera estratégica para generación de empleos, crecimiento económico, paran las rondas en Pemex, paran las rondas en electricidad, y lo que hacen es regalar dinero a los que ni trabajan ni estudian, les llega su lana, a los adultos mayores su lana, madres solteras su lana, discapacitados su lana, niños de primaria su lana. Entonces regalan dinero por todos lados y eso es lo que te mantiene la popularidad. Realmente, cuando tú le preguntas a alguien mínimamente informado cómo ve el país, te dice, oye, estamos en un problema serio donde estás lastimando las instituciones, por lo menos 4 temas fundamentales: el tema democrático con esa reforma que quieren hacer, el tema de libertades, y entre ellos la libertad de expresión, por supuesto el tema de libre tránsito con el tema de los migrantes. Oye, a los mexicanos les piden la credencial de elector para viajar de un estado a otro, para no sé que vayan a ser salvadoreños cuando violentan el 11 constitucional. Entonces realmente sí estamos en un problema muy serio, pero la popularidad la mantienen en base a regalar dinero a diestra y siniestra y no en proyectos estratégicos
que pueden hacer crecer al país. Entonces yo sí creo que si no se pone un remedio pronto, vamos a caer en una situación muy grave. ¿Qué también puede hacer la oposición? Comparar cómo gobierna la oposición y cómo gobierna el gobierno federal. Mire, yo fui el delegado en Tamaulipas. Tamaulipas está creciendo a un ritmo del 4% anual. Guanajuato a un ritmo del 7%, Querétaro a un ritmo del 8%, o sea, Aguascalientes a un ritmo del 6%. O sea, cuando tú ves los gobiernos que están preocupados por invertir en la gente, donde hay empleo, donde hay seguridad, ¿cuánto crece el gobierno federal al año? No hemos llegado al 1% de crecimiento. Entonces, realmente, la gente va a empezar a comparar, y fue lo que nos pasó en varios estados. Por eso ganamos en Durango, por eso ganamos en Aguascalientes, por eso ganamos en Tamaulipas, porque la gente está dando cuenta la diferencia de modelos que estamos implementando. A ver, Jorge Luis, sí, estamos planteando esta decaída de la popularidad de Manuel López Obrador, pero si también nos referimos al resto de los partidos, vamos a ver una gráfica, porque se le pregunta a la gente con qué partido te sientes identificado, y también tomando en cuenta esta postura importante de la oposición. Miren nada más aquí, y quiero que ustedes también se den cuenta del reflejo sobre esto. Dice, sin importar por quién has votado en el pasado, con cuál partido te identificas más usted. Si ustedes se fijan en la parte derecha de su pantalla, con el 22%, cuando dice ninguno, es la más alta, más allá de que sí, el PRI, el PAN y el PRD mantienen los escaños de quienes sí eligieron un partido. Pero la rosa... El PRI, el PAN y Morena son los que más adeptos tienen. Pero si nos vamos en la parte derecha de la pantalla con el 22%, es ninguno. Esto quiere decir, es un reflejo claro, que la gente también está cansada de esta posición política, también de la oposición. No cree en la oposición. Se reflejó también últimamente en las urnas, en las elecciones extraordinarias que hubo en Puebla, en las últimas elecciones que hubo en estados como Baja California, Quintana Roo, etcétera. La cantidad de gente fue muchísimo menor a la contemplada. ¿Esto qué refleja? O sea, ¿cómo podemos contemplar entonces una oposición si la gente ya no cree en los partidos políticos, Claudia? Creo que estamos asistiendo a una crisis mundial, no es una situación que se presente únicamente en México, del antisistema. Efectivamente, los partidos políticos tienen que reinventarse, las formas de comunicación política tienen que cambiarse. Nosotros vemos en los comparativos en todo el continente americano, si vemos Centroamérica, si vemos Sudamérica o si vemos Europa, tienen un problema del sistema de partidos políticos. La gente parece estar cansada de las formas de comunicación. Mira aquí esta gráfica. En Puebla, el 33.4% de la participación. Sumamente dramático. En Puebla, siendo una elección extraordinaria, que además contenían una parte importante, 29.9%, 38%, ninguno llega por lo menos al 50% de participación ciudadana. Creo que no podemos aislar el ciclo democrático. Veníamos de una elección pues, reciente, va a cumplir, creo, y va a ser una fiesta, me parece que el presidente. ¿Y qué ha pasado? En el modelo de participación política se homologaron las elecciones federales y las elecciones locales. Tuvimos la elección más grande de todos los cargos, desde la presidencia hasta el último municipio y sus integraciones. ¿Qué pasa con las campañas electorales? Dejan exhausto al electorado. Nos hemos replanteado también si la reforma política de homologar todas las elecciones es la correcta, porque se desdibuja lo regional. Aquí no estamos viendo más que una consecuencia de tal vez un desgaste de campaña, un desgaste electoral. Y déjame hacer un comentario. En el caso de Puebla, pues no fue una elección extraordinaria. Una elección extraordinaria es cuando un tribunal define que hay una nulidad porque se hubieran violado las reglas de la elección. Fue por un accidente, ¿no? Una tragedia, sí. Es una tragedia. Yo me imagino, si yo fuera de Puebla, si yo tendría algún ánimo de participar en una elección donde el segundo lugar, ¿no?, seguramente participa. Es decir, hay muchos contextos que pueden explicar cifras. Pero no tendría que ser al revés. Después de ese accidente, de esta fatalidad que sufrió el Estado de Puebla, ¿no tendría que la gente decir, vamos a defender el voto que ya habíamos hecho valer en ese momento? Pues esa respuesta se las voy a dejar aquí a mis compañeros de Acción Nacional, porque creo que ellos son... Voy primero contigo, sí, Felipe, después Jorge Luis. Este análisis yo lo checaría en dos formas. Uno, que la ciudadanía manda un mensaje muy grande. Primero, desde el tema de la popularidad presidencial, no se traslada al partido político, la gente no es tonta, una cosa es el presidente de la República o su figura emblemática y otra cosa es el partido. Y esto también, ¿qué te implica y qué exige a los partidos? Perfiles. Si no vas a mandar perfiles adecuados
que motiven a la ciudadanía, con la que se sienten identificados, pues también va a ser poca la participación. La ciudadanía mandó un mensaje muy claro: o se mandan buenos candidatos, buenos proyectos y buenas propuestas, o no va a participar. Entonces, eso es un mensaje muy importante para todos los partidos políticos y más para Morena, si pensaba que se iba a trasladar de manera automática su popularidad. Y dos, también se tiene que propiciar la participación ciudadana, incluso más allá del voto. Si el ciudadano no vota y no se involucra en lo que está sucediendo, también las consecuencias que pueden impactar a su vida diaria pueden ser desastrosas. Sí tenemos que fomentar la participación ciudadana, porque también es una obligación del ciudadano votar. Sí, claro. Sí exigir perfiles, por supuesto, pero también involucrarse, y no nada más con el voto, sino subsecuente, para exigir para exigir la rendición de cuentas. Entonces, eso es el análisis que yo daría. Yo creo que manda a la ciudadanía un mensaje muy claro, y la obligación de los partidos es mandar perfiles importantes. Pero yo tampoco creo que estemos en una crisis política en ese aspecto, sino más bien un área de oportunidad muy grande. A ver, vamos a ir cerrando el programa, se fue como agua. Empiezo contigo, Jorge Luis. Viene un proceso electoral sumamente importante del 2021, indispensable, también para tratar de contrarrestar el reflejo de esto que estamos viendo. ¿Qué tiene que hacer el PAN y el PRI en este momento frente a estas elecciones? ¿En qué se tiene que trabajar hoy para enfrentar las elecciones del 2021? Mire, yo diría dos cosas. En primer lugar, yo lo veo como una elección normal. Las intermedias, cuando no hay elección presidencial o de gobernadores o de alcaldes en todo el país. ¿Cuál? Siempre, ¿Normal, la del 2021? Esta. Siempre tiende a bajar la participación en todo el mundo. En segundo lugar, sí necesitamos meter mecanismos o implementar mecanismos para que la gente vaya a votar. Hay países en los que se les multa, se les niega la licencia de manejo si no fuiste a votar, etcétera. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos de elegir a los gobernantes y hacerlo bien. Tercero, yo creo que los partidos deben ser mucho más atractivos en su propuesta, por supuesto, en su modelo de comunicación y por supuesto en su modelo de participación ciudadana. Creo que se deben de abrir a la sociedad y por supuesto buscar que haya una mayor participación de la sociedad dentro de los partidos. Porque también lo vimos en el 2018, los candidatos independientes que no tenían partido, pues no ganó ninguno, ¿verdad? Inclusive algunos que habían sido muy exitosos en la elección pasada, pues se quedaron fuera, ¿no? El caso de Jalisco, el caso de Sinaloa con Cloutier. Entonces te das cuenta que también la gente, pues si no estás organizado en un partido político, la gente tampoco sale y vota por candidatos independientes. El Bronco le fue bien con algunos votos como candidato presidencial, pero al final del día no fue el fenómeno que sucedió en Nuevo León. Entonces realmente sí creo que hay que reinventar a los partidos, pero también pedirle a la ciudadanía que asuma una responsabilidad, porque al final del día, pues la consecuencia de lo que está pasando en el país es la decisión de los ciudadanos y ahí sí la tenemos que respetar. Totalmente, Claudia. ¿Qué tiene que hacer entonces el PRI también y si se le puede decir en coalición con el PAN como verdadera oposición para estas elecciones del 2021? A mí me parece que el PRI y los partidos políticos tenemos la obligación de la autocrítica y también tenemos la obligación de reinventarnos. Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación nos están demandando un lenguaje diferente, una inmediatez diferente y creo que estamos adaptándonos a los ritmos de la comunicación, de redes sociales, a que los mensajes políticos son cortos, son breves, son directos, son inmediatos. Los partidos políticos venimos de una tradición, tal vez de una manera que la ciudadanía ya nos dijo, esto ya cambió, a mí no me hables así. Creo que la responsabilidad de los partidos políticos es hablarle a la gente. ¿Por qué? Hay una frase finalmente, creo que la ciudadanía o las personas, hay dos cosas que nunca quieren saber: cómo se hacen las salchichas y cómo se hacen las leyes. Es cierto, por eso a lo mejor hay una poca participación en relación con las elecciones intermedias, porque el trabajo de las cámaras, pese a la importancia institucional y a ser uno de los poderes más, pues de los tres que constituyen el sistema democrático y político de nuestro país, pues no es del interés necesariamente de la ciudadanía. Creo que la mayoría de los mexicanos estamos pues esmerados en sobrevivir, en sacar nuestro trabajo, en alimentar a las familias, y las leyes pues las tendrán que hacer quienes saben y a quienes nos pagan por eso. Totalmente. ¿No? Felipe, Entonces, rápidamente, 30 segundos para concluir, ¿qué es lo que se tiene que hacer de cara a esta elección? Pues ser una oposición muy valiente, señalar sin miedos, señalar sin miedos e insultos, amenazas, como ya nos tienen acostumbrados tanto el partido en la mayoría como el propio presidente de la República. Y si realmente la oposición no existe, Max, ¿por qué en cada mañanera hay etiquetas, hay insultos, hay amenazas a quien piensa distinto? ¿Por qué? Si realmente la oposición no existe.
Claro que existe y estamos con valentía señalando los errores de este gobierno porque están perjudicando a las y los mexicanos. Sigamos en esa tónica y también con responsabilidad de ser una oposición responsable, de sí sumar cuando son cosas que son para el beneficio del ciudadano. Y créeme, yo creo en los ciudadanos que van a hacer un análisis muy firme de todas las posturas que tengamos. Cuando tengamos que señalar lo que está mal y cuando tengamos que acompañar lo que está bien. Correcto, muchísimas gracias, diputados. No, Felipe, Max. Claudia, muchísimas gracias. Luis, Jorge Luis. Espero que no digan una que mesa somos fifís por haber criticado muy a Morena. nutrida y con muchísima ilustración sobre este tema. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Sigan a la sintonía del Heraldo Televisión.